seas exaltado en este estudio, que tú seas glorificado, que abras nuestros corazones, que cambies nuestros corazones, que a través de esta palabra, Señor, podamos pues ver nuestros errores, ver en qué estamos yendo bien, aprendamos a conocerte, a conocer tu naturaleza, tus atributos, tu carácter, Señor. Sí, sí. Que adoptemos todo esto, Señor, para que día a día podamos pues caminar más cerca de ti, Señor, Sí, tras tus huellas y parecernos cada vez más a ti. Esa es la finalidad, Señor. Pedimos por nuestros hermanos que no han llegado, que aligeres sus pasos, Señor, los traigas con bien, deposita en ellos sed y hambre de justicia, Señor. Es necesario que busquemos de tu palabra, es necesario, Señor, congregarnos, es necesario, Señor, pues el tiempo ya está cerca de tu venida. Abre nuestro corazón, que tu Espíritu Santo nos guíe a este estudio, Señor, que seas tú realmente hablando y no el hombre, y que sean palabras tuyas, Señor, para que tú seas glorificado y exaltado en nuestras vidas, que seamos personas atentas a tu palabra y glorifiquemos tu nombre con la atención debida, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Y amén. Señor. Continuamos con Marcos capítulo 2. Vamos a ver del 18 al 28. Del 18 Marcos 2, al del 28. 18 al 28. Puedes leer esto, tienes en este. Vas a la altura de la Ahí está, aquí póngale esto. Para que veamos. El tema se llama Polémica sobre el ayuno y el día de reposo. Son dos temas que vamos a ver, pero polémica sobre el ayuno y el día de reposo. Marcos 2 del 18 Al 28. El tema polémica sobre el ayuno y el día de reposo. El primer tema que vamos a ver trata del enfoque que viene de parte de los discípulos de Juan el Bautista y de los fariseos sobre el ayuno. Es enfocado al ayuno. Si alguien puede leer en voz alta Marcos 2, 18 al 22, pero en voz alta porque estamos grabando para que se escuche. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan y sus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto, ¿qué tiene contigo el esposo si no pueden ayunar? Pero tendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remedio nuevo tira de lo viejo y hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres, y el vino se derrama, y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Entonces podemos ver primeramente que los fariseos no querían creer en el Señor Jesús, y así como hoy día pues muchas personas a los que queremos hablarles pues tampoco quieren, ¿no? O sea, buscan excusas de alguna manera para no saber sobre el tema del Señor Jesucristo, ¿no? Sobre el Evangelio de Cristo. Estos fariseos estamos viendo que apenas veían al Señor hacer algún milagro o predicar, pues ellos desviaban la atención por el hecho de su corazón duro, la incredulidad, ¿no? Y lo mismo sucede con las personas que hoy día les quieres presentar el Evangelio, o sea, tienen ese corazón duro, enseguida desvían la plática. Hay quien te dice, nada de religión, por favor. Entonces es importante que oremos para que el Espíritu Santo prepare los corazones, para que el día que reciban el Evangelio de Cristo
el Espíritu Santo convenza de pecado. Esto de convencer de pecado lo podemos ver en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 8 al 11. Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 8 al 11. Entonces es importante que oremos para que el Espíritu Santo prepare los corazones. Cuando vayamos a compartir a alguien, el Señor ya tiene preparados sus corazones y no va a haber ese desvío, ¿no? Estos fariseos eran muy conocidos, recuerden que eran los que representaban prácticamente la ley de Dios, ¿no? Eran los religiosos, y esos fariseos eran muy conocidos por ayunar. Ellos a la semana ayunaban 2 veces, y eso lo podemos encontrar en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículo 12. No sé si recuerdan aquella parábola del fariseo y el publicano, donde esos 2 hombres se acercan a orar, y el fariseo empieza a decir que él ayunaba, que él daba diezmos y que hacía todo, ¿no?, como si fuera un perfecto, ¿no? Contrario al publicano, que decía: Señor, no puedo ni voltear a verte, ten compasión de mí que soy pecador, decía, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Entonces de ahí mismo es donde sacamos que ellos ayunaban 2 veces por semana. El ayuno que Juan el Bautista enseñaba era para reflejar un deseo, o sea, ayunaban por reflejar un deseo de buscar a Dios y esperar ansiosamente, obviamente, la manifestación del reino de Dios, ¿no? Y pues como podemos notar, Juan el Bautista enseñó muy bien esto a sus discípulos, porque están viniendo ahorita los discípulos de Juan el Bautista y los discípulos de los fariseos a preguntarle al Señor Jesús sobre el Bautista, por el ayuno, por qué ellos no ayunan, por qué ellos no siguen las mismas enseñanzas, ¿no? Entonces vemos que el ayuno que reflejaban los discípulos de Juan, pues tenía un sentido debido a que su ministerio se enfocaba en el arrepentimiento. Entonces ellos como que ayunaban para estar sensibles a arrepentirse, para que se prepare el corazón obviamente para la llegada del Señor, ¿no? Juan decía que no era digno de desatarle ni siquiera la correa de sus zapatos al Señor Jesús, ¿no? Entonces ellos se preparaban en ayuno para que haya ese arrepentimiento, para que sus corazones estén preparados para el Señor. Pero en el caso del Señor Jesús y sus discípulos no tenían el mismo enfoque de ayunar. No es que no fuera importante, no es que no fuera necesario, pero en este caso el enfoque tenía que ser otro, y el Señor obviamente lo iba a explicar un poquito más adelante, pero lo vamos a ver. Dios no está en contra del ayuno, ¿sí? De hecho el ayuno es necesario, el Señor está a favor del ayuno, pero hay tiempo para ayunar y hay tiempo para que en la vida del cristiano se represente esto, ¿no? En este caso pues estamos viendo que el Señor estaba presente, el reino de Dios se había manifestado, entonces no era necesario que ellos ayunaran, más bien que estuvieran en gozo, en fiesta, porque el reino de los cielos se había acercado a ellos, ¿no? Pues el Señor Jesús lo iba a empezar a explicar, y empieza a explicarlo diciendo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entonces él estaba utilizando esta ilustración de bodas, porque los judíos tenían como que una imagen poderosa de una boda. O sea, por ejemplo, en los tiempos de los rabinos declaraban que si había una observación de la ley y había una boda, que no era necesario enfocarse a la ley, sino más bien a la boda, porque esto era algo que Dios bendecía y que era agradable a Dios. O sea, podías tomarte esa semana de fiesta, de boda, y es algo que el Señor estaba obviamente agradándose de esto, ¿no? No era nada más: tómate tus días de fiestas y ya estuvo, sino que él, pues el Señor, ya vieron que el matrimonio pues es algo que él fundamentó, no, o sea, algo que él puso para que pues vayan creciendo, vaya descendencia, y toda esa descendencia vaya glorificando a Dios, ¿no? Fructifiquen, decía el Señor. Ahora, ¿qué estamos viendo acá? Que es un mensaje muy audaz, porque el Señor está manejando esa situación de acuerdo a lo que ellos permitían. Vemos que estaba dando a entender audazmente que
que pues era como si una boda, como si el esposo estuviera acá, pero él se refería al esposo pues que estaba esperando Israel. ¿Okay? Y demostraba acá el Señor diciendo, pues no soy como los fariseos, no soy como los de Juan el Bautista, los discípulos de Juan el Bautista, ni como Juan el Bautista, sino que están a entender, soy el Mesías, soy ese esposo que tanto esperaba Israel. Y algo que podemos ver en el Evangelio de Juan, que Juan el Bautista había reconocido este hecho. Vamos a verlo en Juan capítulo 3, versículo 22 al 30, si alguien lo puede leer. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 22 al 30. Allá Juan daba testimonio de esto. Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautizas y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Y el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado le oye y se goza grandemente del gozo del esposo. Así pues, este es mi gozo, está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Entonces vemos que el Señor quería que vieran que era apropiado tener ese gozo por asociarlo con las bodas. Y no ayunar, pues el reino de los cielos estaba frente de ellos, se había acercado tanto que lo tenían en sus narices. Entonces, ¿para qué ayunar? O sea, era tiempo de gozarse, tiempo de festejar. El Señor Jesús estaba con ellos, caminando con ellos. Y allá vemos que el Señor Jesús continúa diciéndoles que ya vendrán días en los que sí se va a tener que ayunar. Entonces Él empieza a decir que, pues dan a entender que Él no iba a estar físicamente e inmediatamente con ellos mucho tiempo, sino que iba a ser quitado, ¿no? Reflejando o anticipando que llegaría el momento en que viniera su muerte en la cruz y su ascensión. ¿Okay? Entonces, Él no iba a estar siempre con los discípulos. En referencia a su muerte y su ascensión, estamos viendo que en esos momentos era ya apropiado empezar a tomar el ayuno, empezar a hacer el ayuno. Y esto ha llevado a muchas controversias, porque muchos se preguntan si es necesario ayunar el día de hoy o no. Y quién mejor que el mismo Señor Jesucristo para contestarnos en Mateo 6, 16 al 18, perdón. Dice, cuando ayunéis no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, pero tú, dice, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Eso quiere decir que el ayuno está vigente. En ese periodo de ausencia del Señor Jesús después de su ascensión, desde esos 2000 años que han pasado hasta no sabemos cuándo va a ser su venida, hasta su venida, su segunda venida, nosotros como iglesia debemos ayunar. Los creyentes somos llamados a ayunar. Ahora bien, ¿por qué vamos a ayunar y para qué debemos ayunar? Es lo que vamos a aprender también. ¿Qué hace el ayuno en nuestras vidas? El ayuno da sensibilidad. O sea, cuando ayunamos, como que somos más sensibles a escuchar la voz de Dios a través de las Escrituras.
Entonces el Espíritu Santo nos va a guiar a la verdad, nos va a dar la sensibilidad. ¿Para qué? Para que podamos escuchar y para que podamos hacer la voluntad de Dios, para que podamos tener esa conexión y esa comunión estrecha con Dios. Tristemente hemos escuchado que mucha gente confunde y el ayuno lo hace como para obligar a Dios a alguna petición que ellos hacen, como que le tuercen la mano y quiero esto, voy a ayunar porque yo necesito tal cosa, ¿no? Por ejemplo, yo en algún tiempo que yo no sabía, lo llegué a hacer. Hice un ayuno de 40 días pidiendo algo, pero no era algo que estaba dentro de su voluntad. Entonces, obviamente no es para eso. El ayuno es para sensibilizarte, para poder escuchar. Por ejemplo, si tú vas a tomar una decisión, para que el Señor te dé sensibilidad y puedas escuchar su voz, te diga, no, hijo, por acá, no, ese es por acá. ¿Okay? Entonces debemos de tener en cuenta que todo se basa en el reino de Dios y su justicia, no se basa en nuestras propias pues peticiones tal vez egoístas, sino peticiones donde vas a glorificar a Dios, donde va a hacer que el reino de Dios se extienda, peticiones que son la voluntad de Dios. Hay quien dice, bueno, yo voy a llenar por un novio, por una novia, o por una esposa, o por un esposo. O sea, eso no es correcto. O sea, ahora, está bien que esa persona que me está enamorando, por decirlo así, ¿no? Voy a ayunar, Señor, porque no quiero tomar una decisión donde luego sea algo que yo me arrepienta o que traiga, pues, con problemas, ¿no? Y todas esas cosas. Señor, ayuno porque yo quiero que tú me dirijas. Bueno, es diferente, ¿ok? Si voy a tomar una decisión difícil, busco el ayuno para que el Espíritu Santo me dirija y para que podamos estar en la voluntad de Dios y no en mi propia voluntad. No es para que yo decida algo que es para mí, que me va a beneficiar a mí, pero que no es donde Dios te quiere. Entonces no puede ser así. Es para hacer la voluntad y no la voluntad del hombre. Entonces vemos que el Señor mismo ayunó. Tenemos varios ejemplos. Ayunó inmediatamente antes de comenzar su ministerio público. En Mateo 4 del 1 en adelante vemos que el Señor fue llevado al desierto. Allá fue tentado por Satanás. Estuvo 40 días, 40 noches sin probar bocado, sin comer, y allá fue tentado por Satanás. Terminando ese desierto, esa tentación, el Señor ayuna, o sea, termina de ayunar y empieza su ministerio, su ministerio público a dar inicio, ¿no? Otro ejemplo que tenemos es en Hechos 13 del 1 al 3. Ahí estamos viendo cómo la iglesia empezaba a crecer, la iglesia primitiva, y vemos que la iglesia de Antioquía ayunó para tomar una decisión de enviar a unas personas. En este caso era Pablo y Bernabé, era el primer viaje misionero. Entonces ayunó la iglesia para poder que el Espíritu Santo sea el que dirija, ¿no? Dice ya en Hechos 13:1, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, ministrando en estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. O sea, no fue nada más una decisión tomada porque sí, sino que se ayunó y se oró. La iglesia junta, oraban, ayunaban para tomar decisiones. Otro ejemplo lo tenemos en el capítulo siguiente, Hechos 14, versículo 23. Pablo y Bernabé empiezan a ayunar para designar personas que van a servir. En ese caso eran ancianos en una nueva iglesia que estaban fundando. Dice Hechos 14:23, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Entonces vemos, son decisiones, iban a designar personas que iban a servir. Todo esto se ora, se ayuna. Ahora, bien, volviendo a la pregunta que hicieron los fariseos y los discípulos de
de Juan el Bautista a principios, pues esta pregunta da lugar a que el Señor Jesús aclarara cuál era su posición frente al judaísmo. Entonces vemos que el Señor no había venido aquí a reformar el judaísmo, sino a hacer algo nuevo, completamente nuevo, tanto en la forma externa como en el interno. Y estamos viendo que hablaba del vestido y hablaba del vino que iba dentro de los odres. Estamos viendo que estaba queriendo mostrar que tenía que ser algo nuevo. Entonces vemos que el Señor menciona de esta manera: ¿a quién se le ocurriría remendar una prenda vieja con una tela nueva? El Señor no estaba pretendiendo remendar el judaísmo, sino que estaba tratando de cambiar todo por completo, no pretendía mejorar al viejo hombre, más bien se propuso a hacer una nueva creación, una nueva criatura, decía, algo así como regenerarlo, ¿okay? No reformar, sino regenerarlo. Porque él da un ejemplo, dice: si tú agarras un remiendo nuevo, o sea, si le pones tela nueva a la vieja, cuando se lave, ¿qué pasa? Se va a encoger y va a quedar más grande la abertura. O sea, él estaba dando un ejemplo, se iba a desprender la tela, entonces esto iba a causar una rotura más grande, Entonces, ¿qué está diciendo acá? Que hay un peligro en tratar de poner algo nuevo en algo viejo. Y usa también el principio de los odres, que es un odre, no sé si se recuerdan que pues en esos tiempos no habían botellas, se utilizaban las pieles de los animales, se costuraban y se hacían como recipientes para meter el vino, ¿okay? Entonces él dice que debe ser un odre nuevo, porque no vas a meterlo nuevo en un odre viejo, porque obviamente cuando fermente el vino va a hacer que reviente, ¿okay? Entonces los odres tenían que ser nuevos. ¿Por qué? Porque los odres nuevos tenían como una elasticidad. En cambio los viejos pues ya no tenían, como que ya no cedían y reventaban. Ahora, ¿qué está diciendo el Señor? Que lo nuevo exige odres nuevos resistentes, ¿okay? Entonces tiene que ser todo nuevo. Y aquí, aunque vemos que es muy paralela los ejemplos que está dando tanto del remiendo como el del vino, acá el Señor vemos que se enfoca mucho en el vino, subraya el poder interno y espiritual del nuevo orden que Cristo viene a traer a este mundo, viene a establecer un nuevo orden en Cristo. Por eso dijo: el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, dice el Señor, dando a entender que no podemos acomodar, por ejemplo, esa salvación que nos está dando, no la podemos acomodar con los patrones antiguos. O sea, la ley tiene que ser cambiado con la gracia, no desechando la gracia, obviamente, pero él estaba haciendo cambios. Por ejemplo, el ayuno, estaba diciendo, bueno, en vez de ayuno, gozo, fiesta, cuando ayunaban, ¿qué hacían? Se rasgaban, se ponían ceniza, silicio. Él estaba cambiando esto por un vestido de justicia. Él estaba cambiando el espíritu de pesadez por un vestido de alabanza. Él estaba cambiando el espíritu de lamento por un espíritu de gozo. Y obviamente la ley por la gracia. Así que debemos decir que el ayuno no era algo que iba a ayudar a la salvación, ¿okay? No era algo que era necesario para la salvación, porque sabemos que la salvación es por gracia, ¿okay? Entonces somos salvos por la obra de Cristo en la cruz. No podemos añadir nada más. No podemos, por decir, ganar el favor de Dios ayunando, porque desde el día que tú te arrepientes, desde el día que tú crees en el Señor Jesús, en ese momento tú ya eres salvo por gracia. No necesitas ayunar para que esto pueda. Entonces el ayuno dijimos que es para otra cosa, sensibilizarnos. Entonces tenemos el ejemplo de la iglesia primitiva. Hoy día la iglesia tiene el deber de ayunar. Y esto va a mostrar cómo tienes el anhelo de estar con Cristo como el esposo.
Recuerda que la iglesia es la esposa y él es el esposo, va a haber unas bodas. Entonces el ayuno nos debe dar esa hambre de tener esa plenitud de Dios. Continuamos con el segundo tema, que prácticamente el Señor Jesús y los discípulos pues son acusados porque supuestamente se han quebrantando el día de reposo, ¿no? Allá en Marcos 2, 23 al 28, si alguien lo puede leer en voz alta. 23 al 28. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos, andando, comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y los que con él estaban, como entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que no estaban, con él estaban. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Vemos que los fariseos estaban así como que observando y viendo en qué momento iban a cometer errores ellos, allá de que le dicen a Jesús: mira, ahí están haciendo algo malo, ¿no? Estaba señalando que estaban arrancando las espigas, ¿no? Pero esto no era algo malo, o sea, lo que estaban haciendo los discípulos, el espiguero no era considerado como un robo. Si nos vamos a Deuteronomio, vemos que no es un robo. Deuteronomio 23, 24 y 25 nos muestran que no estaban robando, que no estaban haciendo nada malo. Deuteronomio capítulo 23, versículo 24 y 25 dicen: cuando entres en la viña de tu prójimo, podrás comer uvas hasta saciarte, mas no pondrás en tu cesto. Cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. Estamos viendo que estaba permitido, o sea, tú podías comer. Si tienes hambre como extranjero, estás caminando, tienes hambre, tú podías comer. No estaba prohibido, no era un robo. Lo que no podías hacer es llevarte, decía: no pongas en tu canasta. Entonces vemos que en realidad los discípulos estaban cumpliendo con la ley, no estaban faltando a la ley. Si hubieran utilizado ese ya una hoz, entonces sí hubieran estado cosechando y estuvieran cayendo en quebrantar la ley. La hoz es una cuchilla así en forma de media luna, como la que sale según la muerte la tiene. Esa es una hoz para ir bajando el espiguero, ¿no? Entonces, si ellos hubieran estado con esa herramienta y lo hubieran hecho, entonces sí hubieran estado causando. Pero el problema no era eso, el problema era que lo estaban haciendo en un día que era sábado y que era Shabbat, que era día de reposo, ¿no? Y los rabinos pues habían hecho una lista elaborada donde qué se puede hacer y qué no, pero ya cayendo en cosas que no estaban estipuladas en la ley de Dios. O sea, ellos estaban añadiendo cosas que no eran, y obviamente ellos estaban viendo como algo que estaban quebrantando la ley, ¿no? Entonces, para ellos estaban violando algo de su lista. Entonces, cuando los discípulos estaban arrancando estas espigas, para ellos estaban violando, por ejemplo, 4 cosas, ¿no? Habían tres violaciones del día de reposo, que era cegar, trillar, aventar y preparar la comida. 4 cosas estaban violando ellos para los fariseos. O sea, que es cegar, pues sabemos que es recoger o quitar lo que es las espigas, ¿no? El fruto, ¿no? Trillar, pues separas el grano de la paja, pero dice ya que lo aplastaban. Y aventar es eso de como que lanzarlo así para que todo lo que es lo impuro, la suciedad se le lleve el polvo, ¿no? Y pues obviamente por consiguiente preparar esto como alimento, si lo ibas a no sé qué le tenían que hacer para comerlo, pues obviamente lleva un proceso. Y pues en los días de reposo sabemos que no te permitían ni siquiera cargar una cubeta, ni siquiera lavar trastes y muchas otras cosas. Entonces esto pues obviamente estaban ellos rompiendo las reglas ante ellos, ¿no?
Yo creo que estas personas estaban siendo muy exageradas, estaban cayendo en el legalismo religioso. Los rabinos habían llenado el judaísmo con rituales elaborados en cuanto al día de reposo, habían metido más cosas que no eran de Dios, enseñaban que un hombre no podía cargar algo con su mano derecha, ni con su mano izquierda, ni con su pecho, ni su hombro, nada más con su mano así al revés, cargar algo, ¿no? Y por ejemplo, no podías tú hacer amarres, no podías hacer nudos, pero la mujer con su cinto sí podía hacer nudos, pero el hombre no podía amarrar una cubeta, así que con su cinto tenía que sacar la cubeta de agua. Bueno, cargas muy fuertes, ¿no? Eran las provisiones que ellos estaban poniendo. Entonces estaba muy claro que ellos no estaban entendiendo el propósito de Dios para el día de reposo, porque no ese era el propósito. O sea, ellos habían sepultado la palabra de Dios y habían puesto un sinfín de tradiciones inventadas por ellos mismos, ¿no? Y aparte se nombraron jueces de ellas, juzgaban a los hombres por las tradiciones que no cumplían, pretendían como que ser hombres de Dios, pero tristemente se veía que no lo eran, y nada más eran legalistas religiosos. Sus criterios eran muy religiosos. A ellos les gustaba hacer ritos, exageraciones, ceremonias, pero se olvidaron de la predicación de la verdadera palabra de Dios. Entonces el Señor, vemos que acá jamás violó la ley. Él, pues, ¿cómo va a ser que viole la ley si Él es el Señor de la ley? O sea, Él es Dios, ¿no? Entonces, para Él era pues, no violar la ley, sino mostrarles lo que realmente Dios había dado a entender con su palabra. De hecho les dice, nunca leíste lo que hizo David, les dice a ellos. Estamos viendo allá desde el versículo 25 al 28, les menciona, nunca leíste lo que hizo David. Se estaba refiriendo a 1 de Samuel 21, del 1 al 6. En esa cita de 1 de Samuel 21, del 1 al 6, menciona a Ahimelech como sacerdote, pero realmente su hijo Abiatar fue el sumo sacerdote después de él. Se dice que ambos estaban, tanto Ahimelech y el hijo, pero estaban sirviendo juntos, pero obviamente ya no estaba como sacerdote Ahimelech. Por eso cuando leamos ahorita la cita, vamos a ver que el Señor mencionó a Abiatar, pero allá se menciona a Ahimelech. ¿Okay? Dice 1 Samuel 21, 1 en adelante. Si alguien lo quiere leer, del 1 al 6. Vino David Amor al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió Ahimelech de su encuentro y le dijo, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech, el rey me encomendó un asunto y me dijo, nadie sepa cosa alguna del asunto a que le envío, y lo que te he encomendado yo les enseñé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, tienes a mano, dame 5 panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo, no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo, en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y antier. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano. Cuando más nos serán santos hoy sus vasos. Así el sacerdote les dio el pan sagrado, porque ahí no había otro pan, sino los panes de la propiciación, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová, para poner panes calientes el día que aquellos fueran quitados. Estos panes eran ofrecidos al Señor, eran sagrados y no debían comerlos las personas. Sin embargo, llega David con sus hombres y tenían mucha hambre. Entonces le dice, oye, dame de comer. Y les dice él, bueno, si les puedo dar de comer, pues estoy viendo la necesidad
de la comida, ¿ok? Entonces está mostrando realmente el amor. Entonces les dice, si tus hombres no han tenido alguna relación con mujeres, y él dice, no, tiene días que nada, o sea, no hay nada, entonces les da de comer el pan sagrado. Entonces el Señor Jesús lo estaban diciendo como que acusando, y él está diciendo, nunca escuchaste lo que hizo David con los panes del pan santificado, se puede decir así, y les empieza a recordar las escrituras, ¿no? Prácticamente le está diciendo, mira, o sea, si alguien tiene hambre, no es malo que uno coma. Si alguien se está muriendo, no es malo que uno lo ayude. Esas provisiones que tú estás haciendo, ya estás cayendo en un legalismo religioso y no es lo que el Señor quería que tú aprendieras, ¿no? Es lo que prácticamente está diciendo. Estaba mostrando un principio importante, diciendo la necesidad humana es más importante que un rito religioso. ¿Okay? Entonces, hablando de ritos, en este caso vemos que estaba mencionando el día de reposo de los fariseos. En ese día pues la intención era pues glorificar a Dios, ¿no? Pero también servir al hombre, porque el Señor mismo nos da el ejemplo, y ahorita vamos a ver el ejemplo en una cita bíblica. El Señor menciona que el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Entonces, tristemente, muchas personas viven arraigadas a la tradición, simplemente no pueden aceptar que lo que Dios en realidad quiere es misericordia y no sacrificio. ¿Okay? Si vamos al libro de Oseas, capítulo 6, versículo 6, ahí dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Es lo que estaba dando a entender acá el Señor. Oseas 6:6. Entonces, el día de reposo en la ley de Moisés estaba en Éxodo 20, capítulo 20, versículo 8 al 11. No vamos a ir allá. Pero esa cita bíblica tiene como que el propósito de un sentido doble. Por un lado, servía para satisfacer la necesidad del descanso del hombre, y por otro lado, el pueblo tenía que dejar sus actividades para honrar la santidad de Dios. ¿Okay? Eran esos, o sea, el propósito realmente era ese, eran dos. Dejar de hacer actividades para honrar la santidad de Dios, y obviamente también el hombre necesitaba su descanso. Estos fariseos estaban tergiversando todo. Entonces ellos lo llevaban a un día total, así, sin hacer nada, pasivo, totalmente absoluto, pero no los llevaban a nutrirse de la palabra. No había una adoración realmente no solo recibir la palabra, sino en estar con tu familia, en dedicarle tiempo a tu familia. Y algo de esto nos explica el profeta Isaías, que el día de reposo debía ser para servir y para que el Señor para que el creyente se deleite en el Señor, en Dios. Isaías 58:1 en adelante nos muestra: dice, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión, y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflige al hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza.
¿Llamáis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que apartes tu pan con el que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, y cuando veas el desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí, si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Entonces vemos que aquí el Señor estaba mostrándole que estaban ellos equivocados, estaban poniendo cargas, estaban oprimiendo a la gente, estaban totalmente empecinados, ¿no? Empecinados en hacer todo lo contrario a lo que el Señor les estuvo mostrando, ¿no? Y prácticamente pues estaba pasando lo mismo acá con los fariseos. Los fariseos estaban en las mismas situaciones, empecinados en poner cargas, se olvidaron del amor, pero sí estaban allá enfocados en los sacrificios, y el Señor dice, yo no quiero esto. O sea, lo importante es el amor hacia los demás. Esos rituales religiosos, esos sacrificios no me agradan, porque ustedes no están amando a las personas, no están, o sea, tú puedes estar haciendo lo que quieras, tal vez muchas cosas para la obra de Dios, pero si tú no tienes ese amor, o sea, el Señor no sirves como címbalo, dice la palabra, que resuena, ¿no? Entonces el Salmo 51:17 lo dice muy claro: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Ese es el enfoque. Cualquier aplicación de la ley que opere para dañar moral o materialmente a alguien está fuera de la voluntad de Dios, no armoniza con la voluntad de Dios. ¿Sí lo entendieron? El Señor dice que no soporta estas cosas, ¿no? Como que condena por hacer estas cosas, ¿no? De nada sirve que se hacen sacrificios si estás oprimiendo a la gente. Por eso dice, por tanto el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. O sea, Él está dando un segundo principio, pero aún más fuerte, más dramático. Está declarando que Él es el Señor, está declarando que es el Hijo de Dios, pero que también es Dios mismo. Y esto pues es fuerte para estos. Obviamente no lo creen, se endurecen sus corazones. Y un ejemplo, vemos que ellos siempre estaban buscando cómo condenarlo, siempre andaban siguiéndolo, persiguiéndolo para condenarlo, y vemos un ejemplo de un milagro que él hace en el lago de Bethesda. Era como un estanque de Bethesda, en Juan 5 del 1 al 18, donde descendía un ángel y sacudía las aguas del estanque, y los que estaban enfermos, el primero que se metiera era sanado totalmente, ¿no? Pero ya se encontraba un hombre que era paralítico, que tenía 38 años de estar enfermo, y llega el Señor Jesús allá. Obviamente lo vienen siguiendo las personas en día de reposo, y ve a este hombre paralítico, y pues obviamente el Señor tiene compasión y le dice, ¿quiere ser sano? Y él dice, Señor, pero ¿cómo? Si cada vez que se sacuden las aguas, en lo que yo me empiezo a mover para ir para allá, pues alguien se mete y nunca puedo llegar al estanque, ¿no? Y le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Y el Señor lo sana inmediatamente, pero en un día de reposo. Y obviamente este hombre empieza a publicarlo por todos lados, y luego vienen los fariseos y empiezan a querer matar al Señor Jesús, empiezan a querer condenarlo y a matarlo, porque lo había hecho en día de reposo, en sábado. Y le dice él, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, dice. Es como diciendo, bueno, mi padre nunca deja de trabajar, yo tampoco lo voy a hacer. Entonces, viendo esto, querían matarlo porque no estaba respetando la ley de Moisés, según ellos, que era Shabbat. Y además lo querían matar no solo porque
no porque estaba quebrantando la ley, sino porque ya estaba diciendo, yo soy Dios. O sea, soy el Hijo de Dios, pero también soy Dios. ¿Okay? Ahora, lo que estamos viendo nosotros, que el Señor Jesús no estaba rompiendo ninguna ley. El Señor estaba prácticamente mostrando qué era lo que Dios quería que ellos hicieran. O sea, cómo tergiversaron la ley, cómo cambiaron la ley. Y pues algo que debemos entender es lo siguiente, que Él es el Dios de la ley, Él puso la ley. Por ejemplo, si algún propietario de algún restaurante hermoso pone allá algún letrero, los lunes no puedes, o sea, los lunes prohibido el paso o no hay servicio, ¿no? O algo así. Pero de pronto este propietario del restaurante te invita a que vayas lunes a comer o a cenar allá y entras, aún esté el letrero, tú no estás transgrediendo la ley porque el dueño del restaurante te está invitando. Aunque allá diga no pasar los lunes, pero te está invitando el dueño, así que tú puedes pasar y cenar allá y no se hace bien. Pero Jesús estaba queriendo decir esto a ellos: yo soy el dueño del día de reposo. O sea, yo puedo decidir sobre esto, ¿no? Sin embargo, no estoy rompiendo la ley, no estoy cayendo en ese legalismo. Entonces ellos, al Señor Jesús mostrar todo esto, no pudieron sostener un perjuicio que estaban haciendo, o sea, queriendo hacer daño a los discípulos y al Señor. Lo único que pudieron encontrar en ellos era que estaban arrancando las espigas en ese día de reposo, pero no estaban quebrantando la ley, vuelvo a repetir, porque había hambre, había la necesidad. Y si alguien está hambriento, ¿cómo? Espérate, en ese día de reposo no te voy a dar de comer. No, Dios no quiere eso. No, el mismo el profeta ¿cómo se llama? Que mencionó, Abiatar, le dio los panes a David para que comieran. ¿Okay? Y con ello vamos a terminar hoy, recordando que el ayuno está vigente. El ayuno tiene que realmente ser parte de nosotros como iglesia. Los puntos ya dijimos que no es para torcerle la mano a Dios, sino que es para pedirle dirección, para tener sensibilidad. El día de reposo, pues los judíos lo llevan, nosotros trabajamos, seguimos al Señor Jesús, trabajamos, dedicamos. Sí, es cierto que hay días que dedicamos al Señor, pero obviamente no lo tomamos así como lo toman ellos, ¿no? De que no vamos a lavar trastes. Bueno, algunos sí lo hacen, ¿no? Algunos no van a lavar su ropa, no van a... No, o sea, no. Nosotros vamos a seguir trabajando. Si alguien necesita del Señor en un hospital, si alguien está, de veras, no tiene que comer, a esas personas vamos a ir a ver, obviamente con la intención de presentarles el Evangelio de Dios. ¿Sí? Uh-huh. Vamos a suponer que se rompió un pantalón y el año se rompió, le vas a poner un parche, pero de tela nueva. Cuando laves la ropa, como es tela nueva, ¿qué le pasa a la tela nueva? Se encoge. En cambio la otra pues no se encoge, pues ya está estirada, entonces va a quedar más amplia la abertura. Ahora, al revés, en los odres tenía que ser la nueva, porque si le ponías una vieja, cuando le echaras lo nuevo, pues como fermentaba, se iba a reventar. Sí, lo entendiste. ¿Puedes orar? Señor Jesús, en esta hermosa